Ecuador, un país inmensamente encantado, en el cual, mientras los pájaros cantan entre las hojas de los árboles, las personas se divierten en los parques. ¿Cómo pensar que un país puede llegar a tener sus propias palabras? ¿Qué les parece si hablamos un poco sobre los ecuatorianismos? Lo que les escucho a mis amigos muchas veces decir es el no nomás era. Es como que... bueno, el ya que tú dices también es como que... entre los amigos, cuando a veces estamos reunidos, algunas de tengo una amiga especialmente que ella usa la palabra, es que la man es así, dice, y es como... ¿Y a ti te parece extraño? Sí, porque uno sabe que man en inglés es hombre y ella dice la man. Es como... La palabra más extraña que yo he escuchado decir a un ecuatoriano, a ver, déjame pensarlo pues, sería esa de yucho. ¿Yucho? Y palabras pues así que vienen muy del quechua. La man, pues cuando yo no conocía daba a entender como si se refirieran a un transgénero, ¿no? Porque pues están diciendo la man y confunde siempre. Entre páginas y libros me encontré con Elizabeth Rosero, lexicógrafa y profesora de la USFQ, para que me explique sobre los modismos ecuatorianos. Viniste ayer a buscarme y a preguntarme, cuéntame de los modismos quiteños. Y entonces era una pregunta abrumadora porque para poder explicarte qué es un modismo, primero necesitas entender todo lo que viene antes. Tengo que explicarte primero qué son las palabras y explicarte que cada país tiene sus palabras particulares que no usan otros países o que comparten en cierta medida en ciertas acepciones. Me viniste a preguntar de los modismos quiteños. Bueno, participé en 2 diccionarios que recogían ecuatorianismos, es decir, palabras que se usan solamente en Ecuador o que se usan no solo en Ecuador, sino también en otros lugares, a veces con los mismos significados y otras veces con significados levemente diferentes o con significados totalmente diferentes. Y eso es lo que hacemos los lexicógrafos. Nos pasamos entre los libros y escuchando a la gente para capturar palabras y luego catalogarlas, guardarlas en los diccionarios. Revisamos entre las páginas de algunos diccionarios para encontrar los ecuatorianismos que existen en la academia. Vamos a ver Jacome, página 276. Dice, referido a persona apegada a la tradición católica conservadora frente a los cambios o innovaciones. Es una palabra de uso popular culta en un habla espontánea y normalmente es despectiva. Los modismos son locuciones, frases idiomáticas, proverbios y refranes. Tenemos 4 tipos de modismos. Y entonces tú me ayudaste ayer a buscar algunos, sacando nuestro cuadrito, algunos lexemas simples que te parecieron interesantes, que son de Ecuador, ecuatorianismos. Y tú habías escogido cholo, y ya tú misma vas a contarles a tus compañeros, Chollywood, acholarse, adrede, abrevado, boquiabierta, caracho, dentro de la expresión de la interjección a caracho, chumarse, carichina, y sabes que añadí una más, la man, y puse la F por femenino. Yo hasta aquí, y me gustaría que me contaran si ustedes saben y pueden preguntar a sus amigos en otra parte, si es que en Perú, Colombia, Bolivia, en los países de alrededor, utilizan man, que es importado del inglés, tenemos un calco ahí, para hablar de una chica. Un modismo también es una frase. ¿Y cuántas frases no abundan en el hablar del ecuatoriano? Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Conoces esa? Sí, pero no lo he escuchado tanto últimamente. Últimamente ya no. A ver, donde fueres haz lo que vieres. Más, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Ya.
De tal palo, tal astilla. Ya. Este sí es quiteño. Quiteñísimo. El que se va de Quito pierde su banquito. Sí, así Es un refrán, ¿no es cierto? Manuel Espinosa Polo es historiador y autor de algunos libros de identidad cultural, entre ellos Los mestizos ecuatorianos y El cholerío y la gente decente, libros que exponen el uso de ciertos modismos en el habla ecuatoriana. Él cuenta cómo el quichua ha influenciado en nuestra habla. El habla del ecuatoriano está plagada de quichuismos y esto se explica porque, de acuerdo a los estudios lingüísticos que se han hecho, significa que la mayoría de ecuatorianos pasaron de un momento a otro de usar el quichua al español. También tiene que ver con la proximidad y la relación cercana entre los hablantes del castellano y los hablantes quichuas, ¿sí? En la sierra, sobre todo, ha habido una larga coexistencia e incluso convivencia. Así, por ejemplo, en los sectores altos de Quito, hasta por lo menos las primeras décadas del siglo XX, eran criados por nodrizas indígenas que sabían quichua, y los viajeros europeos que pasaron por entonces señalaron que al mismo tiempo que bebían la leche de las nodrizas, les transmitían también la lengua del Inca, decían, ¿no? Entonces, era una sociedad bilingüe hasta las primeras décadas del siglo XX. Por esa razón, el quichua y el castellano sufrieron ambos una interinfluencia mutua. Eso explica la abundancia de quichuismos, ¿sí? Que vienen de larga data, como decir ñaña, guagua. La palabra cholo es una palabra muy antigua, ¿no? Alguna vez se creyó que era de origen quichua o aymara, pero no es así, ¿no? Ya estudios más profundos que han hecho el término parece que es del Caribe. Y utilizaron los españoles en la conquista con un uso sumamente despectivo, porque cholo se decía al perro mezclado, al que no tenía raza, al mezclado. Entonces, de ahí el término saltó para designar a los mestizos o a los mezclados entre indígenas y españoles, ¿sí? Y después a todos los indígenas que por aculturación se sacaron el poncho y obtuvieron el estatus de mestizo. Entonces, el término es en su origen muy despectivo, es un peyorativo, es una etiqueta y un estigma. Para que un modismo forme parte del diccionario, debe pasar por lo menos 5 años en el habla de las personas, o si no, es catalogado como simple moda.